Estamos en nuestra serie Anhelando a Dios por encima de todas las cosas, y tiene así como un eslogan: identificando y rechazando los ídolos del corazón. ¿Ok? Esta será, me parece que es la cuarta enseñanza de la serie, y hemos ido viendo poco a poco cómo la Biblia está llena de advertencias de Dios para su pueblo, advirtiéndole acerca de la idolatría. No solo en el Antiguo Testamento, y hemos aprendido que no solo se refiere a la idolatría de ídolos de yeso, de madera o de plata, de oro o de metales, o sea, no solamente figuras, estatuas, imágenes, sino que hay otros ídolos que son más sutiles y que son ídolos del corazón. Y la semana pasada hablábamos un poco acerca del ídolo del amor romántico, que no es algo malo, pero uno puede llegar a idolatrarlo. Y a lo mejor le suena raro si no yo la prédica, pero consiga o véalo ahí en Facebook, ahí está también en nuestra página. El día de hoy vamos a ver, el tema es, el título de esta enseñanza es Saqueo y el ídolo del dinero. Saqueo y el ídolo del dinero. ¿Ok? Voy a leer el texto, es Lucas 19, versículo 1 al 10. Y terminando de leerlo, oramos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido y nos encontraste en nosotros. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, y gracias por tu palabra que edifica tanto nuestra alma, nuestra fe, nos alimenta. Pero lo más maravilloso de tu palabra, Señor, es que en ella te conocemos a ti, conocemos tu carácter, tu corazón. Revélate a nosotros hoy a través de tu palabra, Señor. Queremos conocerte. Queremos, Señor, en verdad, que tu palabra provoque en nosotros un mayor anhelo y un mayor hambre por ti, por tu presencia y por dar gloria a tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te ruego que me ayudes a predicar este mensaje y que nos ayudes a todos a tener un oído dócil y un corazón dócil a tu palabra. Háblanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Durante todos los años que tengo dando consejería y pastoreando y sirviendo, aún antes de ser pastor, hemos aconsejado a muchísima gente de diversos temas, diversas situaciones. Nunca ha llegado una persona a decirme: pastor, quiero que me aconseje porque batallo mucho con la codicia. Soy bien agarrado, soy bien codo, siempre estoy anhelando tener más. Ayúdeme, pastor, porque soy codicioso. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque normalmente no nos consideramos codiciosos nadie. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es tan difícil identificar esto e identificar los ídolos del corazón? Porque el corazón es engañoso y perverso y nos engaña. Si hiciera yo la pregunta hoy: ¿te consideras codicioso? Probablemente la respuesta general sería: no, ¿cómo cree?
Pero la Biblia nos enseña que la idolatría por el dinero está mucho más presente de lo que nos pudiéramos percatar o imaginar. Esta enseñanza tiene un énfasis tremendo en toda la Biblia. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo en el Nuevo Testamento. La Biblia claramente nos dice, por ejemplo en Colosenses 3:5, que la codicia es idolatría. Dice Colosenses 3:5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En la traducción Nueva Versión Viviente de la Biblia dice así esa última parte del texto, dice: no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. En Efesios 5:5 la escritura dice: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice: ningún avaro que es idólatra. Codicia y avaricia son muy parecidos, son casi igual. Codicia tiene que ver con un deseo vehemente de poseer muchas cosas. O sea, la codicia es un deseo en el corazón de poseer más y más. Puede ser bienes materiales. Jesús enseñó también que cualquiera que ve una mujer para codiciarla, también puede ser codiciar una persona. Pero en el tema que estamos cubriendo hoy, codicia habla de este deseo vehemente, un fuerte deseo de obtener más y más bienes, más y más dinero, más riqueza, más cosas. Y la avaricia es el afán de poseer más riquezas y retenerlas. Son parecidas. Dice un diccionario: es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas y no compartirlas con nadie. A ver, la Biblia nos dice entonces que la codicia, la avaricia es idolatría. Recordemos qué es idolatría. Idolatría es amar a algo o a alguien más que a Dios. Es poner nuestra confianza, nuestro amor, nuestra seguridad en algo o en alguien que no es Dios. Eso es idolatría. Juan Calvino decía: el corazón humano es una fábrica incesante de ídolos, y los cristianos no estamos exentos de ello. Idolatramos el dinero o idolatramos las cosas cuando nuestra confianza, nuestro bienestar, nuestro amor y nuestra seguridad lo ponemos en eso, en los bienes materiales o en el dinero. Ahora, para poder entender mejor el pasaje de Zaqueo de Lucas 19, tenemos que ver el contexto que rodea este pasaje, ¿ok? Esto es lo glorioso de leer la Biblia en orden. Por eso les aconsejamos: escoge un libro de la Biblia y léelo de principio a fin para que puedas entender mejor lo que Dios está diciendo ahí. Quiero que me acompañe hasta el capítulo 12. Vamos a echarle reversa al capítulo 12. Y vamos a ir viendo las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que Jesús va dando y que Lucas registra en este evangelio. Y bueno, finalmente, hermanos, es el Espíritu Santo quien inspira la Biblia. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos va registrando enseñanzas que Jesús da acerca del amor al dinero, acerca del dinero y todo esto? Y luego llegamos a Zaqueo. Le va a bendecir mucho, estoy seguro. Lucas 12:15 dice: y les dijo, o sea, Jesús está hablando, y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Primero dice: estén atentos. Estén atentos, ¿por qué? ¿Por qué este llamado de atención? Porque esto es un peligro. Jesús está alertando de un peligro, de algo que es sutil,
que te engaña y puedes caer en ello y no darte cuenta. Por eso Jesús dice, estén atentos, guárdense de toda forma de avaricia. Wow. Al final dice, dice, toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, fíjate que dice, su vida no consiste en sus bienes. Qué interesante palabra, dice, tu vida no consiste en tus bienes. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, tu vida no está definida por cuánto dinero tienes. Tu vida no está definida por si tienes casa propia, si tienes cuántos coches, si usas tal marca de ropa. Eso no define tu vida. El mensaje del mundo es que eso sí define tu vida. En el mundo sí es, dime cuánto tienes y te diré quién eres, ¿no? Pero en Cristo no es así. El Señor dice, tu vida no es definida por los bienes que tengas, aunque sean abundantes. O sea, tú no eres lo que tienes materialmente, es lo que está diciendo Jesús. Tu vida no consiste en la marca de ropa que usas. Tu vida no consiste en el coche o en la moto que manejas. Tu vida no consiste en el lugar o en el barrio, en la colonia o en el fraccionamiento donde vives. Tu vida no consiste en lo que comes. Tu vida no consiste en los lugares donde vacacionas. Tu vida no consiste en nada de eso, está diciendo Jesús. Dice, estén atentos y guárdense. ¿Por qué? Porque es muy fácil que tú quieras definir tu vida por esas cosas. No caigas en la trampa del mundo de poner tu valor o tu identidad en las cosas materiales. Jesús sigue enseñando. Primero dice, su vida no consiste en lo que tienen. Y luego dicen, ¿saben qué? Amar las riquezas es algo tonto. Mira qué dice, versículo 16, ahí mismo, sigue el versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, al primero les da un principio, les dice, su vida no consiste en lo que tienen, y luego se los desdobla, les da una parábola para enseñarles de una manera más gráfica. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Este es el sueño americano y este es el sueño de muchos mexicanos también. Versículo 19 es el sueño de muchos. Llegar al momento de decir, alma mía, ya tienes muchos bienes para muchos años, ahora sí, jubílate, descansa, come, bebe, diviértete. Y mira qué es este tipo de persona a los ojos de Dios. Pero Dios le dijo, necio. ¿Quién le dijo necio? ¿Sabes qué es la palabra necio en el griego? La palabra afrone, perdóname, pero te voy a dar el significado. Quiere decir estúpido, quiere decir tonto, quiere decir sin sentido. ¿Qué es a los ojos de Dios la persona que vive de esa manera? Es un necio, un estúpido, un tonto, un sinsentido. También quiere decir egoísta y quiere decir también incrédulo. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es. Dice Jesús, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Qué tremendo, hermanos. El avaro es aquel que solo quiere retener. Tiene abundancia, pero no reparte. Lo quiere para él. Dice un proverbio bíblico, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene más de lo que es justo y vendrá su pobreza. Ese es Proverbios 11:24, luego ahí lo busca. Jesús sigue ampliando su enseñanza en Lucas. Y ahí mismo en Lucas 12, pero el versículo 29, fíjate esta enseñanza, Lucas 12:29, dice,
Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes qué es codicia delante de Dios? Delante de Dios, codicia no es solo amar el dinero. Codicia también es estar ansioso por el dinero o los bienes materiales. Cuando la situación financiera, el dinero, los bienes materiales controlan tus emociones, te provocan ansiedad, debes saber que estás batallando con codicia, con idolatría al dinero. Porque si te fijas el contexto en el que lo viene diciendo. Para Jesús, codicia no es solo amor al dinero, es también la ansiedad excesiva por el dinero. Y esto nos habla también, hermanos, de que el dinero puede llegar a controlar fuertemente nuestras emociones. Cuando esto sucede, hay idolatría. Ya cuando no puedo dormir pensando en los bienes materiales, en el dinero, en las finanzas, ahí ya hay idolatría. ¿Cuántas veces, dominados por la ansiedad, vamos y pedimos otro préstamo y no esperamos en Dios a que Él obre? Quien siempre vive endeudado no tiene un problema financiero solamente. Su problema es un problema del corazón y se llama idolatría. Es el mismo problema que tiene el avaro, que él tal vez no pide préstamos porque ha acumulado tanto y es un avaro. Pero también el que se endeuda, el que está gastando de más. ¿Por qué? Por el afán de las riquezas, porque ya quiere tener un coche más nuevo, ya quiere tener ropa más nueva, ya quiere tener una casa más grande y se afana y se embarca económicamente. ¿Por qué? Por el afán de las riquezas. ¿Por qué? Por la avaricia. ¿Por qué? Por la idolatría a los bienes materiales. Y les roba la paz y entonces el dinero y los bienes materiales controlan sus emociones. El idólatra usa a la gente para obtener dinero. El que ama a Dios usa el dinero para bendecir a la gente. Y cuando hace eso, así adora a Dios. Lo digo otra vez. El idólatra usa usa a la gente para obtener dinero. Pero el que ama a Dios, el que adora a Dios sobre todas las cosas, usa el dinero para bendecir a otros. Y cuando hace eso está adorando a Dios. ¿Qué tan endeudado estás? No, obviamente no va a contestar nadie. No vamos a contestar. En otra parte de la Biblia nos dice que raíz de todos los males es el amor, el dinero. Es 1 Timoteo 6:10, apúntalo si estás apuntando. Pero dice raíz de todos los males es el amor, el dinero. Dice, y uno puede oír eso y dice, ay sí, los inconversos. No, dice, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Por el amor, no dice que el dinero es el problema es el amor al dinero. Y dice que por ello muchos se extraviaron de la fe. Empezaron bien, parecían creyentes genuinos, y está en la parábola del sembrador, cuando menciona 4 tipos de terreno. La semilla que cae al lado del terreno, la semilla que cae en piedra, la semilla que cae en espinos y la semilla que cae en buena tierra. Y no recuerdo si era la que cae entre pedregales o la que cae entre espinos, pero hay una de esas dos que cae y dice, pero el afán de las riquezas ahoga la semilla.
Y aquí está diciendo que por el amor al dinero muchos se extraviaron de la fe. Es raíz de todos los males. Escúchame bien, hermano, el dinero es más adictivo que las drogas. Y ha causado más daño a la humanidad que las drogas. Porque quienes consumen droga, podemos decir que es un pequeño porcentaje de la comunidad mundial. Pero los que tienen la adicción al dinero y a los bienes materiales es toda la humanidad. Porque avaricia y codicia no es un mal solo de los ricos, también de los pobres. También del que no tiene quizás ni para comer. El dinero, el amor al dinero tiene el potencial de corromper la vida entera del hombre. Es por ello que muchas personas cuando pierden el dinero, lo pierden todo. Pierden su gozo, pierden su seguridad, su paz, pierden su valor como personas. ¿Por qué? Porque todo lo habían anclado en eso, en lo que tienen. Pierden su identidad. Eso hacen los ídolos con sus adoradores. Cuando se cae el ídolo, se destroza todo, se pierde. ¿Por qué? Porque la identidad estaba puesta en ello. Hermano, quien debe controlar tus emociones no es el dinero, es Dios. Quien debe controlar mis emociones es Dios. Yo sé lo que es estar afanado y ansioso por dinero. Yo sé lo que es estar no dormir por noches. Hace años que yo estaba batallando con este mismo problema, y no quiere decir que ya no batallo, pero que yo estaba batallando con este problema y no podía ni dormir. Hasta que Dios trató conmigo, Dios me humilló, Dios trató conmigo. Y Dios me ha hecho más entendido de estas cosas y por su misericordia y su gracia. Jesús sigue enseñando en Lucas, vamos al capítulo 16. Bueno, Lucas registra esto. Fíjate cómo va en una progresión, cómo va aumentando la enseñanza, también cómo va yendo más profundo. Dice Lucas 16:13. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. ¿Y de qué dos señores habla? Mira qué dice el final. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto está bien grueso. Porque Jesús está equiparando el señorío de Cristo con el señorío de las riquezas. Es decir, ambos, el dinero compite para señorearse de tu vida, compite con el señorío de Cristo. El dinero, en cierta manera, es semejante a Dios. Dios está en todas partes, el dinero está en todas partes. El dinero da seguridad, como Dios da seguridad. El dinero ejerce una influencia, como Dios ejerce una influencia. ¿Por qué decimos que el dinero ejerce una influencia? Porque con dinero puedes comprar casi lo que sea o a quien sea. Es por eso que es tan seductor el dinero y es por eso que es uno de los ídolos más grandes de este mundo. Pero aquí el tema, hermanos, es que la Biblia fue escrita para el pueblo de Dios y el Señor está advirtiendo a su pueblo: tengan cuidado de no estar pretendiendo adorarme a mí, dice el Señor, o adorar a las riquezas. No se puede ambos. Dice: aborrecerás a uno y amarás al otro, te apegarás a uno y despreciarás al otro. Esto es lo bien grueso, porque hay quienes pretenden amar a Jesús y al dinero a la vez, y esto es imposible. No se dan cuenta que haciendo esto
en realidad están amando el dinero y aborreciendo a Dios, y están apegados al dinero y despreciando a Dios. Es lo que dice el texto. Y tú puedes venir aquí, levantar tus manos y podemos juntos cantar y adorar. Y dices, estoy adorando a Dios, pero nada más estás pensando, a ver, ¿a qué hermanito le voy a pedir prestado hoy? ¿O estás transando en tu trabajo? ¿O estás vendiendo productos con un porcentaje abusivo de ganancia? Tiene que ver con la motivación del corazón. Y si tú le buscas, tiene que ver con idolatría. Estás amando algo a alguien que no es Dios, más que a Dios. Los fariseos eran así. Mira el versículo 14, ahí adelantito. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de Jesús. Y él les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima es abominable delante de Dios. El mundo alaba al que tiene la mejor ropa, al que tiene el mejor carro, al que tiene la mejor casa. El mundo alaba al que gana más dinero. El mundo alaba porque dicen que el que no tranza no avanza. Dice Dios: lo que es glorioso para los hombres es una abominación para Dios. Ahora, Dios quiere que nosotros vivamos económicamente de una manera desahogada. Muchas veces sí, y digo muchas veces sí porque no siempre. Pablo decía: sé tener escasez, sé tener abundancia. Me he aprendido a contentar en todo. ¿Está conmigo? Pero Dios, el principio general es que si tú eres diligente, si tú eres esforzado en tu trabajo, Dios va a prosperarte, va a prosperar tu trabajo y económicamente vas a estar mejor. Ese es el principio general, hermanos, y está bien. Dios quiere eso para ti. Él desea que tú prosperes en todas las cosas como prospera tu alma primero. Wow, según la Biblia, los idólatras hacen tres cosas con sus ídolos. Los idólatras hacen tres cosas con sus ídolos: los aman, confían en ellos y los obedecen. Los aman, confían en ellos y los obedecen. Los que aman el dinero se la pasan fantaseando y pensando todo el día en cómo tener dinero y cómo aumentar sus posesiones. Además, miran con celos a los que tienen más dinero. ¿Por qué? Porque tienen un amor por el dinero. ¿Verdad que tú, cuando amas a alguien, lo celas? Cuando aman el dinero y ven que alguien tiene más, les dan celos, les da envidia. ¿Por qué? Porque aman el dinero. Los que confían en el dinero sienten que tienen el control de su vida y que están seguros y viven sin peligros, pero es gracias a sus posesiones, gracias a su dinero, gracias a su casa propia, gracias a lo que tienen. Y los que obedecen el dinero, o sea, los que son siervos del dinero, se sienten muy comprometidos a obedecer al dinero, a servirle. El dinero los controla. Si buscan su importancia y su seguridad en el dinero, entonces les sirven como esclavos. No son capaces de confiar en Dios. Ha habido gente que ha empezado a venir con muchos problemas económicos. Empiezan a seguir algunos consejos, les empieza a ir mejor y luego de pronto dejan de venir. Y cuando uno les pregunta por qué: no, pastor, es que me estaba yendo también en mi negocio, que tengo que abrir también los domingos y ya no me congrego y ya no busco a Dios, y ya no vuelven a buscar a Dios, porque a quién obedecen, a quién aman, en quién confían, no es en Dios.
No puedes servir a dos señores. Te vas a pegar a uno y vas a despreciar al otro. Vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Es que las horas en domingo, las horas extras las pagan triple, entonces mejor me quedo a chambear. Y esa es una tentación, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo anda tras eso. Las empresas nos tiran el anzuelo a cada rato. Y sé que hay veces que hay excepciones y está bien. Pero cuando se va volviendo un patrón, empiezas a aborrecer a uno y a amar al otro. Empiezas a despegarte de uno y a menospreciar al otro. El pastor Timothy Keller dice lo siguiente: si usted vive para el dinero, usted es un esclavo del dinero y el dinero lo controla. Pero si Dios es el centro de tu vida, entonces Dios destrona el dinero y lo degrada. Si tu identidad y seguridad están en Dios, el dinero no puede controlarte por medio de la preocupación y del deseo de tener más. Preocupación y deseo. Acuérdate, el dinero controla así: ansiedad, preocupación y el deseo de obtener siempre más. Se trata de una cosa o la otra: o sirves a Dios o sirves al dinero. Y entonces Jesús sigue avanzando en su enseñanza y llegamos al capítulo 18. Y ahí en el capítulo 18 de Lucas nos da un claro ejemplo de que no podemos servir a Dios y al dinero. Lucas 18:18. Y cierto hombre prominente, o sea, un hombre de renombre en su sociedad, algunos en otro evangelio dice que era un hombre joven y rico, dice, le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué hubo? Este vato era picudote, o sea, era rico, era joven, era religiosote. Él decía: no, yo he guardado todo eso, mira, al pie de la letra. Versículo 21. Y él le dijo, versículo 22. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús conoce el corazón del hombre. Jesús vio el corazón de este joven. Y Jesús confrontó a este joven con lo que este joven más amaba en la vida: sus bienes materiales. Jesús le hizo ver: no vas a poder seguirme, adorarme y encontrar la vida eterna si no estás dispuesto a renunciar a tu amor por tus bienes materiales. Y le puso algo bien drástico: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y cómo reaccionó el joven? Pero al oír esto se puso muy triste, porque era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿quién podrá salvarse? Y él respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero ¿en qué contexto está hablando? A veces sacamos el texto de contexto. ¿En qué contexto está hablando? De salvar a un amante idólatra del dinero. Y entonces Lucas llega a la narrativa de la historia breve de Zaqueo, que es el único evangelio que la registra. Y ahí en el capítulo 19 dice el versículo 1 y 2: habiendo Jesús entrado a Jericó. Pues ya, con toda esta idea que Jesús viene desdoblando, ¿sí? Desde el 12 para acá, desde el capítulo 12. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad.
Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. En la traducción Reina Valera creo que dice era jefe de los publicanos o el principal de los publicanos, algo así. ¿Qué era un publicano? ¿Qué era un recaudador de impuestos? Era eso. Recaudaba los impuestos para el Imperio Romano. Escucha esto. El Imperio Romano tenía el dominio del mundo. Y el Imperio Romano ejercía dominio sobre el pueblo de Israel. Y lo que hacían los romanos era que levantaban de todas las poblaciones que dominaban, levantaban a hombres, le ofrecían trabajo a hombres de esos pueblos nativos de ahí, para que ellos se encargaran de cobrarle a sus paisanos impuestos abusivos y opresivos para el Imperio Romano. Imagina que una nación poderosa nos conquista, digamos Estados Unidos, lo tenemos de vecino. Y de pronto llegan los gabachos y aquí en Silao llegan y empiezan a ofrecer trabajo bien pagado a determinados hombres de la ciudad. ¿Para qué? Para que cobren impuestos abusivos y opresivos a los silaoenses para el beneficio del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo crees que la sociedad veía a esos hombres? Los veía como unos traidores, los veía como la escoria de la sociedad, la gente los odiaba. Los ponían al mismo nivel de a las prostitutas, o sea, de entre la bajeza, entre las prostitutas, los publicanos, los pecadores. Se les consideraba traidores, pero además estos publicanos eran corruptos y abusivos con la gente. Ahora el texto nos dice que Zaqueo no solo era un publicano, era jefe de publicanos. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía muchos publicanos a su servicio. Y esto nos da una idea de la clase de persona que Zaqueo era y de la riqueza que Zaqueo había acumulado. Todo el pueblo lo detestaba. Cuando vieron que Jesús estaba en su casa, dijo: ¿cómo come con ese pecador? O sea, con ese apóstata, con ese vil, con ese de lo peor. ¿Por qué un hombre estaría dispuesto a aceptar un trabajo que lo llevaría a recibir el menosprecio de sus paisanos, de sus conciudadanos? ¿Por qué un hombre estaría dispuesto a tal sacrificio? La respuesta es: por dinero. La idolatría por el dinero puede llegar a cegar a una persona y llevarla a tomar decisiones equivocadas. Cuando el dinero se apodera del corazón de alguien, lo ciega con respecto a lo que está sucediendo, lo controla por medio de ansiedades y apetitos y lo obliga a poner el dinero por delante de Dios, aún por delante de todo, aún por delante de Dios. Zaqueo era de lo peor. En esa ciudad Jericó, todo el mundo lo conocía, lo odiaban, era de lo peor. Decía un comentarista que si quieres darte una idea de cómo era Zaqueo y cómo el pueblo lo odiaba, él decía: piensa en un recaudador de impuestos al servicio de los nazis, en aquel tiempo de los nazis. Pero mira qué dice el versículo 3. Trataba de ver quién era Jesús
pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Mira, Zaqueo vivía una vida llena de opulencia, llena de lujos, y tenía mucho dinero, muchísimo dinero, pero es posible, hermanos, por lo que vemos en este texto, que Zaqueo había empezado a experimentar lo que provocan todos los ídolos del corazón, sea cual sea el ídolo, particularmente el ídolo del dinero. Zaqueo empezó a experimentar un vacío en su interior, una frustración en su corazón. Cuando Zaqueo se entera que Jesús, que ya era famoso porque tan solo unos días antes Jesús había resucitado a Lázaro en Betania. Betania estaba a 24 kilómetros de Jericó, era cerca. Cuando Zaqueo se entera, el famoso Jesús está llegando a la ciudad, y como era chaparrito, y aparte pues nadie quisiera juntarse con él, cargarlo de caballito por lo menos para que se asomara, él corre y se sube a un árbol y está trepado ahí. Esto era algo humillante para un hombre en ese tiempo. Era perder la dignidad. En ese tiempo no era bien visto que un hombre corriera, y menos que trepara a un árbol y ahí estuviera colgado esperando a ver qué iba a pasar. Pero podemos entender que Zaqueo se fijó la meta de ver a Jesús y lo buscó con gran afán. Y Zaqueo comenzó por humillarse delante de los hombres y delante de Jesús. En ese momento, hermanos, en que él corre y se sube al árbol, Zaqueo ya no está poniendo su confianza en su reputación o en su dinero o en su riqueza. Ahora está humillado delante de Jesús. Solo lo quiere ver. Algo lo está atrayendo. Y sabes, es la gracia de Dios que ya estaba empezando a trabajar en Zaqueo. Porque solo la gracia de Dios puede hacer eso. Solo la gracia de Dios puede hacer que un hombre perverso, corrupto y vil como Zaqueo tenga un anhelo por ver a Jesús. Y dice el versículo 5, mira este glorioso encuentro con la gracia de Jesús. Cuando Jesús llegó al lugar, miró arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Y al ver esto todos murmuraban y diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Escucha, había una multitud de personas. Ahí habían todas las personas de Jericó. Habían muchos religiosos, había gente importante de la ciudad, había gente moralmente buena. Pero Jesús no fue a ninguno de ellos. Jesús fijó su atención en Zaqueo, la persona más odiada, más despreciada de Jericó. Y Jesús se invitó a cenar en su casa. El hecho de comer en la casa de una persona en ese tiempo, en esa sociedad, comer con alguien en su casa era un símbolo, era una señal de una amistad fraterna, de una gran amistad. Zaqueo lo recibió con gozo. Zaqueo no pidió: entra en mi vida, Señor. Jesús le dijo: tú entra en la mía. Porque eso es lo que Dios hace. A veces decimos: entra en mi vida, Señor. Tú no tienes vida, estás muerto antes de venir a Cristo. Necesitas entrar tú en la vida de Cristo para que Él te dé vida. Me encanta este pasaje, hermanos. Este versículo 5 lo leo una y otra vez. Esas palabras: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Al más odiado, menospreciado y vil,
Jesús le dice: Zaqueo, yo hoy voy a pasar el día contigo. Voy a comer a tu mesa. Voy a partir el pan en tu casa. La gracia de Dios lo cambia todo, hermanos. Lo trató con gracia. Imagina la sorpresa de los religiosos y de la gente moralmente buena y los influyentes en la ciudad y de cualquiera en la ciudad. ¿Cómo que Zaqueo? Este profeta que hemos oído que levantó un muerto en Betania y escoge ir con Zaqueo. ¿No ve que el pueblo está loco por verle? ¿Cómo Zaqueo? ¿Cómo ese despiadado, ese vil, ese charlatán? Pero así es Jesús. Así llegó contigo y conmigo. No vino a ti y a mí porque éramos buenos o justos. Y si pensabas eso, estás bien equivocado. Él vino a lo vil y a lo menospreciado. Él vino a lo que no sirve para nada. Espiritualmente hablando, la Biblia dice que no servíamos para nada. Muertos espiritualmente, ciegos espiritualmente, miserables. Y Él vino y dijo: quiero cenar contigo. Y mira cómo la gracia cambia todo. Cuando Zaqueo vio que Jesús lo había escogido él, el más odiado y menospreciado, para brindarle su amistad, algo empezó a entender Zaqueo en su corazón, hermanos. Algo en su interior empezó a cambiar, empezó a experimentar la gracia del cielo, la gracia de Dios, y eso lo movió a un genuino arrepentimiento. Lo llevó a soltar su idolatría por el dinero, con tal de agradar a Jesús y seguirle a Él. Comprendió, de alguna manera comprendió, que si quería seguir a Jesús necesitaba despojarse de su amor por el dinero y los bienes materiales. Porque mira lo que Jesús dice, Zaqueo dice en versículo 8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Dijo a quién? Al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Eso es impresionante. Zaqueo decide que va a hacer dos cosas con su dinero. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Zaqueo promete que va a usar parte de su dinero para hacer misericordia. La ley exigía a los judíos que dieran cada 3 años el 10% de sus ganancias para los pobres. O sea, 3.33% anual para los pobres. Zaqueo no está diciendo: Señor, me voy a ver bien generosote, voy a dar el 20%. Zaqueo dijo: voy a dar el 50%. Era algo sumamente generoso. Así es como reacciona alguien que realmente se ha encontrado con la gracia de Jesús. Quiere darlo todo. Se vuelve generoso. Quiere dar mucho más de lo que la ley exige, porque comprende que él, siendo un pecador, se le ha extendido gracia. Así que usa el dinero para extender gracia. Así funciona. No hay tal cosa como que da a Dios para que Él te dé. Eso es avaricia. Enseñar el principio de que da a Dios para que Él te dé es avaricia, hermanos. Porque ¿cuál es el propósito de dar? Que Dios me dé. Entonces, ¿a quién estoy amando? No a Dios, no, estás amando el dinero. Y a veces usamos mal muchos pasajes de la Biblia y los interpretamos mal. ¿Sabes por qué damos? Porque estamos agradecidos con Él, porque Él nos salvó por gracia, nos encontró miserables, muertos, ciegos, desnudos espiritualmente, nos vistió, nos dio vida, nos perdonó, nos espera la vida eterna. Queremos hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Queremos usar el dinero para adorarlo a Él. Nosotros hemos recibido mayor revelación. A ver, ya empecé mal esto, iba a hacer una pregunta, pero bueno.
¿Quién ha recibido más revelación? ¿Los creyentes del Antiguo Testamento o nosotros? La pregunta obvia es nosotros. Hemos recibido mayor revelación, mayor verdad, mayor gracia que los creyentes del Antiguo Testamento, y ellos daban el 10%. Bueno, a veces decimos, no, es que ellos daban el 10%, el diezmo es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no daban el diezmo, daban el 23.3%. Habían dos tipos de diezmo y había otro diezmo que es este que acabo de hablar para los pobres. Los otros dos tipos de diezmo un tipo de diezmo era para sostener a los levitas y el funcionamiento del tabernáculo. Otro tipo de diezmo era para las fiestas anuales del Señor, y otro tipo de diezmo que era cada 3 años para los pobres. Daban 23.3%. Cada que alguien dice es que el diezmo no es el diezmo es del Antiguo Testamento, o que alguien discute esto, no es porque quiera dar el más. O sea, nunca me he encontrado, no, es que porque el diezmo yo quiero dar el 15. Nunca, o sea, siempre es porque no quieren dar. Y yo te digo algo, Dios no necesita tu dinero. Con tu dinero, su reino avanza. Pero tú sí necesitas que Él te libre de la idolatría al dinero. Somos más deudores que los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos deudores de la gracia de Dios más que ellos. Se nos ha dado más revelación, más verdad, más gracia, de manera que podemos con libertad y con gratitud dar el 10% y mucho más. Jesús no dio el 10% de su sangre para salvarte a ti y a mí. Jesús dio toda su sangre. El 10% es el mínimo normal para los creyentes del Nuevo Testamento, para nosotros, porque entendemos que es por gracia. ¿Qué otra cosa hace Zaqueo con su dinero? Zaqueo promete usar su dinero para hacer justicia. Mira al final del versículo 8. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Zaqueo había ganado mucha gente, quiero decir, mucho dinero defraudando a la gente. Mucho dinero. ¿Sabes qué exigía la ley en Levítico? Que cuando alguien robaba, tenía que hacer restitución con el 20% de intereses. Es decir, si alguien robaba 1,000 pesos, tenía que regresar los 1,000 pesos más el 20%, la quinta parte. ¿Cuánto es? 1,200. ¿Está conmigo? Zaqueo dice, si a alguien trancé, y él sabía que sí, se lo voy a devolver cuadruplicado. No le voy a devolver con el 20% de intereses, le voy a devolver el 300%. Si a alguien le robé 1,000, le voy a dar 4,000. Es lo que está diciendo Zaqueo. Usar el dinero para hacer justicia. Esto nos deja una gran enseñanza. Debemos usar nuestro dinero, sí, para sostenernos, nuestro sustento. Dios quiere que vivamos supliendo nuestras necesidades y la de nuestra familia, claro que sí. Pero Dios quiere también que hagamos misericordia con nuestro dinero y que usemos nuestro dinero para hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Es hacer lo recto, pagar impuestos, pagar tus deudas. Es terrible, hermanos, que entre los cristianos, que posiblemente hoy estás aquí sentado y tienes deudas y pides prestado y no quieres pagar y no vas a pagar, y hasta dejas de hablarle a otros para no pagarles. Eso es vergonzoso. ¿Qué testimonio de Cristo hay en eso? Cristo lo dio todo, hermanos. Es vergonzoso que por causa del amor al dinero se rompan relaciones. Es indignante, es vergonzoso. Usar el dinero de una manera justa para la justicia es pagar deudas, impuestos, vender y comprar a precio justo, no abusando, no siendo abusivos. Que si tú eres comerciante, no seas abusivo con el porcentaje de ganancia, con tu margen de ganancia. Que si contratas a alguien para que te haga un trabajo,
paga lo justo, no regatees. Que si encuentras una indígena vendiendo su ropita en la calle, las ropas, las artesanías que hacen, no les regatees ni un peso. Es más, págales más de lo que cuesta. El pueblo de Dios es generoso. ¿Por qué? Porque hemos recibido mucho. Mira la declaración que hace Jesús cuando vio la declaración de Zaqueo. Cuando oye las palabras de Zaqueo, Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es un hijo de Abraham. Jesús declara que la salvación había llegado a la vida de Zaqueo. O sea, Zaqueo no se salvó por hacer esto con el dinero. No, eso no te salva. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. La salvación no es por obediencia a la ley, la salvación es por gracia. Porque si dices que es por obediencia a la ley, Santiago dice: cualquiera que viole un punto de la ley es culpable de todos. Y tú y yo violamos la ley de Dios todos los días. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el más grande mandamiento. Y ni tú ni yo amamos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas. Seamos honestos. ¿Perseguimos amarle más? Claro que sí. ¿Queremos amarle más? Claro que sí. Pero mientras estemos en estos cuerpos y en este lado del cielo, no vamos a alcanzar la perfección. Vendrá lo perfecto. Mientras, hermano, constantemente, con pensamientos, palabras, actitudes, estamos pecando en contra de Dios todo el tiempo. Aun cuando había un puritano que decía: aun cuando oramos, nuestras oraciones van manchadas de pecado. Porque muchas veces nuestras motivaciones, nuestros intereses en la oración están ofendiendo a Dios. Pero el Espíritu Santo intercede, toma esa oración, la filtra y la hace llegar a Dios. Gloria a Dios por ello. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús declaró que la salvación había llegado. Entonces, ¿qué evidencia? O sea, lo que Zaqueo se levantó y dijo: voy a dar mi dinero a los pobres y voy a restituir al que transé. Eso era una evidencia de un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento, cuando es genuino, trae evidencias. Se tiene que notar, tiene que haber restitución, tiene que haber un cambio. Si no, no es más que puro rollo. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Zaqueo, hijo de Abraham. ¿Por qué? Por ser de raza judía, pero también porque Zaqueo mostró la virtud que más alabó Dios de Abraham: el justo por su fe vivirá. Se le conoce como el padre de la fe. Es decir, él manifestó la fe como Abraham, una fe en el Señor, una confianza en Él. No es por obedecer la ley que somos salvos, pero por cuanto hemos recibido salvación y la gracia es que podemos obedecer a Dios. Y no solo obedecemos a la manera de la ley como Zaqueo, sino de una manera más generosa. La gracia de Dios había transformado el corazón de Zaqueo y su actitud con respecto a las riquezas. Para Zaqueo ahora su Dios ya no era el dinero. Era un gran idólatra del dinero. Estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que ya dije hace rato por el dinero. Él amaba el dinero sobre todas las cosas, pero cuando se encontró con Jesús, soltó su ídolo y abrazó al Salvador. Eso es lo único que tiene el poder para librarte del amor al dinero, hermanos. Los ídolos no se destruyen, no se rechazan. Los ídolos del corazón se reemplazan. ¿Por qué? Por el amor a Jesús. Zaqueo se despojó de su ídolo material cuando encontró las riquezas espirituales en Cristo.
Jesús dijo, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue quien buscó a Zaqueo para salvarlo. Ahora podemos entender por qué Jesús llegó a Jericó. Tenía que salvar a este hombre. Jesús está buscando tu vida para salvarte. Escúchame, amado, que hoy vienes tal vez por primera, segunda vez, que hoy nos visitas o oyes la predicación. Tú estás oyendo esto, pero en realidad es Jesús quien te está buscando a ti. Porque si Él no va y te busca a ti, tú sabes que nunca lo hubieras buscado a Él. ¿Qué tanto amor tiene Jesús por ti? Que Él descendió de su trono, se hizo hombre y vino a buscarte. No solo para saludarte, no solo para animarte, dice que para salvarte. Si Jesús nunca hubiera descendido del cielo, nosotros nunca hubiéramos ido a Él. Hace rato leíamos del joven rico que se entristeció y no siguió a Jesús. El joven rico renunció a amar a Jesús y amó más a sus riquezas. Zaqueo renunció a su amor por las riquezas y decidió amar a Jesús. Mi último punto es que el Evangelio nos libera de la idolatría por el dinero. ¿Cómo puedes ser libre de la idolatría al dinero? ¿Cómo puedes ser libre? Solo Jesús puede librarte, ya lo dije. A veces caemos en el error de pensar, yo soy cristiano, entonces las riquezas no me van a controlar. Pero analiza tu vida, hermano. Esta palabra no es para tu vecino, no es para tu viejo que dices, ándele, para que, qué bueno, pastor, dele duro. No, es para ti, mujer, para ti, varón. Es para cada uno de nosotros. Analiza tu corazón, tu vida, tus pensamientos, tus anhelos. ¿Tras de qué anda tu corazón? ¿En qué inviertes tú lo mejor de tu energía y de tu tiempo? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Cuánto destinas de tus bienes materiales para la causa de Dios? Necesitas a Jesús, necesitas clamar a Él para que te libre del amor al dinero y que te ayude a amarlo a Él más que al dinero. Necesitas que el Evangelio de Jesucristo cambie tu corazón. Quiero terminar con un pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios 8, cuando lo tenga, dígame ya, por favor. Segunda de Corintios 8, 7. Mira, te digo el contexto, perdón. Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto y los está motivando para que ofrenden para los pobres. Tú puedes leer luego en tu casa y te sería de mucho provecho leer todo el capítulo 8 y 9. ¿Has oído ese versículo que a veces leemos que Dios bendice al dador alegre? ¿Verdad que sí? Está en el capítulo 9. Pero Pablo está tratando de animar, está instando, persuadiendo a los corintios para que ofrenden para los pobres. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 7, 2 Corintios 8, 7. Mas si como ustedes abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. ¿Cuál es esta obra de gracia? Ofrendar para los pobres. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de su amor. Y mira el versículo 9, glorioso versículo 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes por medio de su pobreza llegaran a ser ricos.
Jesús, hermano, teniendo en el cielo una riqueza infinita, por amor a ti y a mí, se despojó de ello, se hizo pobre, nació en un pesebre, en un establo, entre vacas y borregos. Creció de una manera humildemente, económicamente hablando. Ejerció el oficio de carpintero. Decía que él no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía posesiones. Siendo el hombre, el creador del universo, se hizo pobre. Cuando murió no tenía un sepulcro para que lo enterraran, le dieron uno prestado. Lo más seguro es que la cruz que usaron para clavarlo la reciclaron y luego crucificaron a otro, porque eso hacían los romanos. Siendo el hombre, Dios hombre con riquezas infinitas, se hizo pobre, se hizo hombre, vino a librarnos de nuestra miseria para entregarte a ti y a mí la mayor riqueza espiritual. Si Jesús se hubiera aferrado a su riqueza infinita, nosotros habríamos de morir pobres, miserables espiritualmente. Pero por cuanto Él vino a morir pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos, para que tus pecados y mis pecados nos sean perdonados y así podamos ser aceptados en la familia de Dios. Jesús renunció a sus tesoros en el cielo para hacer de su iglesia, de ti y de mí, su mayor tesoro. ¿Sabes que la Biblia enseña que Él vino a morir por nosotros porque somos su mayor tesoro? Dice la escritura en una carta del apóstol Pedro, en 1 Pedro 2 dice: pero ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. No habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Cuando una persona entiende esto, cuando una persona entiende, oye, mi Salvador, siendo inmensamente rico, infinitamente rico, se hizo pobre para morir por mí, un miserable, y al morir por mí y yo creer en Él, al yo creer en su sacrificio, en su obra a mi favor, al yo creer que Él murió en mi lugar, llevó en la cruz mis pecados, recibió el castigo que yo merecía. Cuando yo creo eso, entonces Él me da a mí sus riquezas espirituales que no se comparan en nada a un puñado de dinero, ni de oro, ni de los diamantes del mundo. Cristo es más precioso que todo el oro y los diamantes y la riqueza del mundo. Y si estás en Cristo, eres coheredero con Él de un reino eterno. ¿Por qué afanarnos por unos mugres pesos, hermanos? ¿Por qué vivir para el dinero? ¿Por qué vivir con ese afán? Tras eso anda el mundo. Es su ídolo. Nosotros amamos a Cristo. Él es nuestro tesoro. Él es nuestro amado. Y lo que nos da materialmente lo queremos usar para su gloria, para su honra, para su propósito. Siempre. Él es nuestro mayor tesoro. Cuando una persona entiende esto, deja de poner su afecto y su esperanza y su seguridad en el dinero. Ya no necesitas el dinero para tu seguridad, porque Él es tu pastor, nada te faltará.
Ya no necesitas el dinero para tu posición o tu reputación, porque ahora eres un miembro de la familia de Dios, hijo del Dios Altísimo. Ya no necesitas el dinero para tener el control de tu vida, porque el soberano Dios que tiene control sobre todas las cosas, tiene control en tu vida. Hermanos, si somos honestos, tú y yo somos como Zaqueo, pero hoy Jesús ha venido a buscarnos y a salvarnos de todo amor al dinero. Y te digo algo más: no vamos a recoger una ofrenda ahorita porque no estilamos eso en esta iglesia. Confiamos en Dios, le amamos a Él. Amén. Padre, recibe la gloria, la honra. Nuestra mayor riqueza, Señor, nuestra mayor riqueza está en Cristo. Eres tú, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por encontrarnos muertos, encontrarnos ciegos, encontrarnos miserables. Y, Señor, porque nos encontraste así, nos diste vida y viniste a buscarnos y salvarnos. Y hoy, Señor, tenemos riquezas abundantes en Cristo Jesús. Padre, perdónanos tanto amor a lo material, al dinero. Perdónanos tanto afán, tanta ansiedad, tanta idolatría por lo material. Perdónanos, Señor. Revélanos a Cristo, revélanos su glorioso evangelio. Y Cristo, gracias, porque siendo rico te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros. Si tú te identificas como Zaqueo porque quizás nunca has entregado tu vida a Cristo, quizás por la vida que has llevado, como has sido, te sientes despreciado, te sientes rechazado, te sientes terriblemente mal. Quiero decirte una vez más, Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y salvarte. Lo único que tienes que hacer es responder a su llamado. Él te está llamando en este día. Él te está diciendo: quiero hospedarme contigo, quiero estar contigo, quiero que tú entres en mi vida, dice el Señor. Necesitas responder, necesitas pedírselo en tus propias palabras. Pídele al Señor que perdone tus pecados y que la vida de Cristo venga a ti y te transforme. Pídeselo en tu corazón. Y toma unos segundos más, hermano, hermana, para orar en tu corazón de acuerdo a lo que Dios te haya hablado. Toma unos segundos y luego vamos a cantar al Señor este canto. Ora un momento, por favor.